porque nosotros somos muy de extrapolarnos, o estamos en un polo o en el otro, nos cuesta encontrar un punto medio, ¿no? Porque en realidad, ¿de qué me sirve negar mi experiencia aquí en el mundo? De nada. O sea, puedo experimentar esta vida, ¿sí? Pero desde otro espacio mental, desde otra actitud mental. Y entonces, sí, ¿no? Ya no me va a parecer todo tan vano, ¿no? Tampoco le voy a dar valor a nada, extravalorar nada. Solo me doy cuenta que las cosas son. Y bueno, es como la mente pensante, a ver, como la mente intelectual. No puedo tener esta experiencia aquí y porque tenemos una mente e intelecto no usarla. La usamos porque la necesitamos para hacer nuestras actividades aquí. Si quiero leer un libro, ir a escuchar una conferencia, quiero, no sé, hacer cualquier actividad acá en el mundo, cocinar, no sé lo que haga. Necesito pensar. Ahí uso el razonamiento intelectual y lo uso porque lo necesito. Y no está mal. Acá no se nos está hablando de esa mente, se nos está hablando de la otra, de esta voz que nos narra todo, que nos juzga todo el tiempo. Hacemos lo que nos gusta, ¿no? O cumplimos los roles que cumplimos acá en el mundo. Si soy madre, hago de madre, hago lo que hace cualquier persona. Pero ya sé que no soy eso, o sea, no me lo tomo en serio. No estoy apegada a las cosas. Que si no me sale, que no sé qué, ay, y me obsesiono. No, lo hacemos como podemos hacer cualquier otra cosa, ¿sí? Porque en realidad ni siquiera somos nosotros los que la estamos haciendo, ¿no? Es la vida que nos está poniendo ahí a hacer eso. Parece que hacemos. Entonces, soltar la importancia personal es de gran ayuda. Mientras yo esté todavía atrapado en el ego espiritual, me va a costar mucho este camino, porque el ego va a estar con una caña dándome todo el tiempo, diciéndome que yo tengo que lograr ciertas cosas. No sé, respirar bien, conectar con el más allá, que el ángel no sé cuánto se me aparezca, o que me pasen ciertas cosas estrambóticas. Y que si no me pasa eso, entonces yo voy mal, ¿no? Y en realidad nunca sé en dónde estoy, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién lo puede decir? Ah, sí, la voz en la cabeza, esa lo dice todo. Bien, entonces fíjense en lo que dice, ¿no? No solo existía todo un legado de sabiduría con miles de años de antigüedad referido a la voz, sino que claramente el libro mostraba cómo zafarse de ella, o sea, cómo, bueno, él usa la palabra esta zafarse, ¿no? Liberarse de ella, ¿no? Trataba de cómo liberarse del dominio de la mente y trascenderla. La mente pequeña estamos hablando, ¿no? Esta mente, yo diría este constructo psicológico, es un constructo, ¿no? Poder trascender eso, ¿no? Esa digamos, es la llave, ¿no? Porque a veces también, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, cuando yo empecé a escuchar todo esto del observador, del testigo, o como le dice el curso de milagros, el tomador de decisiones y todo eso, como no es algo tangible, no es algo físico, algo que yo lo pueda ver ni tocar, solo se puede experimentar. Entonces nos empezamos a hacer muchas películas acerca de qué es ser el observador, ¿no? Yo, por ejemplo, había en un momento, me acuerdo, yo sola me río, había adoptado una actitud de que estaba así, como una papanata, así, y solo observaba todo, y estaba así. Como tipo como que me habían hecho una lobotomía, que estaba así, ¿no? Y creía que se trataba de eso.
Y encima me decía, no tengo que pensar, no tengo que pensar, y estaba así, ¿no? Y creía que observar era eso, ¿no? Mirar todo y bueno, uno va a pasar por ahí, lamentablemente va a pasar por ahí. Porque es que esta voz no nos va a dejar que nosotros no sea fácil, no la va a complicar. Deseaba ardientemente obtener una respuesta a esta clase de preguntas, aunque en realidad, más que querer, necesitaba esas respuestas, porque la voz me exasperaba enormemente. El mensaje de los 3 pilares del Zen era claro e inequívoco. Se trataba de dejar de abordar la cuestión de la mente de manera intelectual, leyendo, hablando o pensando sobre ella, y emprender el trabajo necesario para aquietarla por medio de la práctica meditativa. Miren lo que dice acá, ¿no? Porque vieron que estos de la filosofía Zen hablan del Zazen, ¿no? Que es sentarse en el almohadoncito, y bueno, la meditación, ¿no? Zazen. Igual él después más adelante van a ver que descubre otra cosa con respecto a esto, ¿no? Yo no se los voy a adelantar, van a tener que esperar a llegar ahí. Pero acá es importante que hagamos un alto y nos recordemos que el trabajo espiritual no tiene nada que ver con el intelecto. Tengo que usar el intelecto, porque si quiero leer un libro, obviamente que tengo que usar el intelecto, para comprender intelectualmente el texto, ¿no? Que estoy leyendo. Pero por mucha información que yo le meta a la máquina, es que la máquina, ¿qué va a tener? Más información, es lo único que le vamos a haber puesto, ¿no? Fíjense en que cuando nosotros realmente comprendemos algo, realmente, esa comprensión con mayúscula, con C mayúscula, no la comprensión intelectual, siempre tiene que ver con un sentir interno, es una comprensión, es algo que nos viene, que internamente estamos muy seguros y tenemos mucha certeza de que es así. Mientras yo todavía sienta que le tengo que preguntar al otro si realmente es así, o necesite otros locos como yo para ver si realmente es así, porque al principio nos va a llevar por ahí la mente, ¿no? Todavía estamos en proceso, ¿no? En un gran proceso revuelto. Cuando ya estamos muy seguros, tenemos una certeza absoluta de que Dios es y que no hay nada más, y que es lo único que hay, lo único real, que todo esto, bueno, ya sabemos, es como que ya, es como que la información ya no es tan atractiva ni necesaria. Porque es como que necesitamos mucho estar con nosotros mismos, pero no aislándonos de los demás, sino que estamos en una actitud siempre de atención interna, ¿no? Hasta cuando conversamos con otros, ¿sí? No estamos en una actitud de, ay, qué pesado cuando se irá, ni aprendemos a escuchar al otro y a nosotros, ¿no? Porque si no adquirimos esa práctica, es como que enseguida la voz nos va a contar cosas muy y muy como que esto que estás haciendo, mira, querida, me parece que vos estás loquita. No, no es así, nada, todo eso de lo espiritual no. Volvé al otro, ¿no? Nos va a venir esos sentimientos. Por eso hay que tener un propósito muy firme interno, ¿no? Interno, de esa certeza, ¿no? De que el siguiente paso va a ser siempre, porque ya di el paso anterior y me di cuenta de que era así, entonces me animo ahora a dar el otro pasito, ¿no? Como una confianza que se va fortaleciendo en nosotros, ¿no? Entonces ya
No nos importa mucho si los otros creen otras cosas o si nos dicen que estamos locos o no sé qué. Como que no importa. No importa porque sabemos que es que todos vamos a despertar igual. Aunque parezca que los otros están en otra cosa. Parece, solo lo parece, ¿no?